os habéis acercado a Ermua. Quiero saludar especialmente a Aintzane Cenarro, directora de Gogora, a Vicente Reyes, su delegado del Gobierno del País Vasco, pero quiero saludar muy especialmente a Jesús Loza, delegado del Gobierno del País Vasco. Gracias por venir a este acto de recuerdo y homenaje a Miguel Ángel Blanco y a Sotero Mazo. En esta semana, hace más de 21 años que asesinaron a nuestro compañero Miguel Ángel Blanco y hace más de 37 años que asesinaron a nuestro vecino y amigo Sotero Mazo. En ambos casos, asesinaron con una crueldad inexplicable y desconcertante a dos personas sencillas, a un peluquero y a un concejal del pueblo. En los dos casos, ETA se saltó el derecho fundamental que asiste a todas las personas humanas, un derecho sin el cual no existe ningún otro derecho, que es precisamente el derecho a la vida. En ambos casos, ETA, además de despreciar el derecho a la vida, despreció el dolor de sus familiares. Pero además trataron de imponer su visión. Quisieron, a través del terror, quisieron paralizarnos, limitando la libertad de todas las personas, tratando de imponernos su patria etnicista, una patria donde no cabía la diversidad de orígenes, una patria donde no cabía la diversidad de ideas, una patria donde no cabía la diversidad de ideas políticas, una patria donde solo cabían ellos, ellas, sus ideas, sus creencias y donde sobrábamos todos los demás. Porque los asesinatos de Miguel Ángel Blanco y Sotero Mazo no fueron casos aislados, formaron parte de una trágica historia de más de 4 décadas donde ETA asesinó a cientos y cientos de personas. Una historia trágica que supuso tener un Estado paralelo donde todos aquellos que no éramos nacionalistas y además lo manifestábamos públicamente, éramos señalados. Éramos señalados con carteles amenazadores, con pintadas. Eso cuando no eran quemados nuestros coches, nuestras viviendas o éramos asesinados. Un Estado paralelo presente en todas y cada una de las ciudades de Euskadi, presente en todos y cada uno de los pueblos, presente en todos y cada uno de los rincones y que estaba conformado no solamente por ETA, sino por muchísimas personas que les ayudaban y que hacían precisamente controlar a todas y cada una de las personas que no estaban de acuerdo con ellos. Todas aquellas personas que disintieran de su inexistente verdad absoluta y totalitaria. Y todo esto en todos los ambientes, en todos los ámbitos, cultural, social, político, educativo, en las universidades. Un Estado paralelo que dio lugar durante décadas al miedo, al silencio y al parálisis de la sociedad. Hasta que finalmente, y como consecuencia del hartazgo por la injusticia de la violencia y como consecuencia de la asfixia por la falta de libertad, ese miedo, ese silencio y esa parálisis de la sociedad se transformaron en movimiento popular y se transformaron en gritos a favor de la libertad. A partir de entonces, la violencia dejó de ser útil y se convirtió en un lastre para los totalitarios. En Ermua, ETA asesinó a Miguel Ángel Blanco y a Sotero Mazo, pero no consiguieron sus objetivos totalitarios ni consiguieron arrebatarnos nuestra dignidad. Por eso hoy queremos recordar a Miguel Ángel Blanco y a Sotero Mazo, dos personas sencillas, dos personas de Ermua, a los que ETA robó su vida. Queremos reivindicar que fueron la movilización y el Estado de Derecho los que han conseguido derrotar política y militarmente a ETA. Queremos hoy apoyar a sus familiares, amigos y amigas y tratar, en cierto modo, de acompañarles en ese dolor. Y queremos decirlo hoy muy alto y muy claro, porque tenemos todavía que decir muy alto y claro que estamos enfrente, seguimos enfrente de todas aquellas personas que siguen reivindicando y justificando estos actos violentos como una respuesta lógica a un supuesto conflicto. Queremos decir que estamos enfrente de todas aquellas personas que en estos momentos hacen homenajes y dan tratamientos de héroes a los asesinos. Queremos decir que estamos enfrente de todas aquellas personas que realmente en un momento determinado nos llaman y nos insultan y nos llaman franquistas y antivascos por defender la pluralidad de ideas, por defender la pluralidad de orígenes, por defender la pluralidad de sentimientos de pertenencia, por defender la pluralidad de ideas políticas. Y todo eso en un contexto donde además no solamente lo vamos a defender, sino que lo hacemos
con la cabeza bien alta y muy orgullosos, porque creemos que es una riqueza que tenemos que seguir trabajando y perseverando, porque en realidad es un elemento básico para la libertad de las personas y la convivencia entre distintos. No quiero acabar sin manifestar mi compromiso firme por la convivencia y por la unidad de los demócratas, huyendo de convertir el final del terrorismo en una política partidaria. Eskerrik asko, muchísimas gracias. Silent, knocking with her silent, working up a storm inside my head. Nothing, I just stood for nothing, so I fell for everything you said. Hit the ramble, hit my voice. Silent, knocking while you're silent, gotta make a change and make some noise. Undo myself, undo what hurt so bad, undo my pain, only get out through the rain. And know that I'm over you, at last I know what I should do. Undo Travel, maybe I'm a driver. Every time I look into your eyes, save me, oh I'm gonna save me, far away from all the crazy